Cris que no está interesada. Ella no coquetea abiertamente, no te persigue, mantiene tranquila. Así que asumes que no hay nada. Pero existe un comportamiento sutil que la mayoría de los hombres ignora por completo. Y si lo detectas, te darás cuenta de que ella ha estado pensando en ti mucho más de lo que deja ver. Cris que no le gustas. Escucha. Cris que no está interesada. Estás interpretando mal las señales. Cris que la distancia significa desenteres. Que el silencio significa que ha pasado pagina. Pero y se digira que ella ha estado pensando en ti más de lo que te imaginas. Y que viene la parte que vía sonar loca. Cuanto más fría actúa, más obsesionada podría estar realmente. Quédate conmigo porque esto es increíble. La mayoría de los hombres se pierden completamente estas señales. Se rinden justo cuando ella empieza a obsesionarse. Se ven justo cuando su cerebro trabaja horas extra tratando de entenderlos. Pero hay una señal que los hombres pasan por alto. Una señal específica que lo revela todo. Y cuando te diga cuál es, vas a repasar cada interacción que hayas tenido con ella. Porque las mujeres ocultan una fuerte atracción. Vas a ver patrones que completamente pasáis por alto. Te voy a mostrar las señales ocultas que revelan que ella piensa en ti constantemente, incluso cuando actúa como si no lo importara. Incluso cuando parece fría o distante, incluso cuando cada señal superficial dice que no está interesada. Y que está lo que nadie te dice. Existe un fenómeno psicológico que ocurre en el cerebro de una mujer cuando se siente atraída por alguien, pero intenta ocultarlo. Y una vez que entiendes esto, nunca más volverás a malinterpretar sus señales. Pero primero necesitamos hablar de la razón principal por la que las mujeres ocultan sus pensamientos. El error que probablemente estás cometiendo ahora mismo. La confusión dolorosa. ¿Por qué todo lo que crees saber está al revés? Imagina esto. Ella tarda horas en responder tus mensajes. Cuando te la cruzas parece casual, casi demasiado casual. Ya no inicia conversations y cuando están juntos actúa como si fuera solo otra persona en su día. Empiezas a cuestionarlo todo. Tal vez le molesto, tal vez nunca estuvo interesada, tal vez debería seguir adelante. Pero aquí está lo que realmente está pasando y esto vía dar la vuelta a todo lo que pensabas que sabías. Cuando una mujer está profundamente atraída por ti, su cerebro entra en un estado que los psicólogos llaman evitación defensiva. Suena falso, ¿verdad? Pero el comportamiento caliente y frío explicado, quédate conmigo. Esto es lo que necesitas entender. Las mujeres no muestran interés de la misma manera que los hombres. Cuando un hombre está interesado, persigue, lo hace obvio, reduce la distancia. La psicología contraintuitiva del deseo. Pero cuando una mujer está profundamente atraída y piensa en ti sin parar, a menudo hace lo opuesto, crea distancia. Y pone a prueba. Observa cómo responde a su retroceso. ¿Por qué? Porque la atracción para las mujeres viene con miedo. Miedo al rechazo, miedo a parecer demasiado ansiosa, miedo a perder poder en la dinámica. Así que su cerebro hace algo contraintuitivo. Le dice que se elige para protegerse y aquí está la parte que te hará repensar cada respuesta fría que has recibido. Cuanto más piensa en ti, más puede actuar como si no lo hiciera. Como. El exceso de pensamiento equivale a apego emocional. Pensa en ti la asusta. La hace vulnerable y su mecanismo de defensa es crear distancia emocional mientras su mente se obsesiona contigo en privado. Pero aquí es donde se pone interesante. Hay 7 señales inconfundibles que exponen esto. Y la señal número 4, cuando la veas, no habrá ninguna duda de que está obsesionada. Legar eso en un momento. Primero, déjame mostrar los patrones que revelan lo que realmente está pasando en su cabeza, las señales ocultas, lo que su comportamiento realmente está diciendo. Antes de profundizar, haz algo por mí. Presiona el botón de me gusta si esto ya te está haciendo repensar en alguien. El momento de 37 segundos.
Te perdiste algo específico porque lo que viene a continuación te dará una claridad que nunca antes has tenido. Sigamos adelante. El error que la aleja. Señal número 1. Ella te observa cuando cree que no la estás mirando. Esto es enorme y la mayoría de los hombres nunca captan esto porque están demasiado ocupados tratando de obtener su atención directamente. Las mujeres son observadoras. Cuando realmente está pensando en ti. Te estudia tu lenguaje corporal con quien hablas como te comportas. Podría sorprenderla mirando en tu dirección. En un entorno grupal o notar que esos ojos te siguen a través de la habitación. Pero aquí está la clave. Ella desvía la mirada en el instante en que estableces contacto visual. Ese desvío instantáneo de la mirada no es desinteres. Se siendo pelada en el acto. En el mundo digital esto se manifiesta de manera diferente. ¿Qué haces a ella está pensando en ti? Ella ve tus historias minutos después de que las publiques. Le me gusta publications antiguas de hace semanas. Revisa tu perfil cuando cree que no te darás cuenta. ¿Por qué importa esto? Porque la atención es moneda de cambio. Donde ve su atención repetidamente. Su mente sigue. Pero aquí está lo que la mayoría de los chicos no se dan cuenta. Si ella te observa en secreto, también está imaginando escenarios contigo. Conversations que no han tenido, situations que aún no existen. El mecanismo de defensa de la chica cool. Eso no es interés casual, eso es obsesión. Señal número 2. Ella recuerda pequeños detalles finales de la psicología femenina que mencionaste hace semanas. Ahora este es donde empezarás a ver el patrón. Mencionas casualmente que tenías una presentación próxima. 2 semanas. Después ella pregunta cómo te fue. Le hablaste una vez de tu banda favorita. Ella los menciona en la conversación como si no fuera gran cosa. Podrías pensar. Bueno, ella solo está siendo amable, tiene buena memoria. No escucha lo que estoy a punto de decir. La mayoría de las personas olvidan el 90% de lo que les dices en 24 horas. Así es como funciona la memoria humana. Pero cuando alguien piensa en ti constantemente, está reproduciendo tus conversations, almacenando detalles, construyendo un archivo mental sobre ti. Y aquí está la parte loca. Probablemente ella ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Su cerebro prioriza subconscientemente la información sobre ti por encima de todo lo demás. Si ella recuerda que no te gustan las aceitunas, que el nombre de tu hermana es Emma, que tienes una cicatriz de un accidente de bicicleta en la infancia que mencionaste una vez de pasada, ella ha estado pensando en ti mucho más de lo que deja ver. Pero la señal número 3 es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Cómo distinguir entre desinteres y sentimientos ocultos? Señal número 3. As amigas saben de ti y actúan de manera extraña a tu alrededor. Aquí hay una señal reveladora y es una de las más confiables. Sus amigas te mencionan o cuando estás cerca de ellas intercambian miradas con ella. Podrían molestarla sutilmente o actuar como si supieran algo que tú no sabes. Tal vez sonríen con complicidad cuando entras en una habitación. Tal vez una de ellas dice accidentalmente algo como: entonces tú eres el chico de Wise Courage. Las mujeres hablan con sus amigas sobre las personas que ocupan sus pensamientos. Así es como precisan la atracción. Pero esto es lo que necesitas entender sobre esta señal. Si sus amigas saben quién eres sin que hayas pasado mucho tiempo con ellas, eso significa que has sido un tema frecuente de conversación. Ella les pide consejos sobre ti. Analiza tus mensajes con ellas. Les cuenta historias sobre las interacciones que han tenido. Vives gratis en su mente y en su chat grupal. Y cuando sus amigas empiezan a actuar diferente a tu alrededor, es porque han escuchado lo suficiente sobre ti como para formarse opinions. Están invertidas en lo que sí que esté pasando entre ustedes dos. Ahora estamos a punto de llegar la señal número 4 y esta es la grande, la que confirma todo. Pero primero necesito contarte sobre algo que la mayoría de los hombres interpretan completamente mal. Señal número 4.
Ella inicia contacto aleatoriamente y luego desaparece de nuevo. Ok. Este es la señal que más confunde los hombres y también es el indicador más poderoso de que está obsesionada contigo. El comportamiento sutil que significa que está pensando en ti. Esto es lo que pasa. Ella te enviará un mensaje de la nada con algo aleatorio, un meme, una pregunta, un mensaje del tipo: Esto me recuerdo a ti, algo que parece de bajo riesgo. Tu respondes: Tal vez tienen una conversación decente, la energía siente bien, piensas. Ok, tal vez ella sí está interesada. Luego ella desaparece de nuevo por días, tal vez incluso una semana y tú te quedas ahí pensando: ¿Qué demonios acaba de pasar? Dije algo mal. Pero esto es lo que realmente está pasando en su cabeza y esto via sonar loco. Pero está respaldado por la psicología. Ella se acercó porque no podía dejar de pensar en ti. El impulso de hablar contigo creció tanto que tuvo que hacer contacto. Pero en el momento en que lo hizo, su miedo se activó. Espera. Estoy siendo demasiado obvia. Via pensa que estoy desesperada. Lo estoy dando demasiado poder. Así que ella se aleja no porque haya perdido interés, sino porque está tratando de mantener el control sobre sus propias emociones. Esto se llama conflicto de aproximación, evitación. En psicología, ella se siente atraída por ti, pero asustada de lo que eso significa. Así que hace un compromiso. Señales de lenguaje corporal que ella no puede finger. Ella se acerca lo suficiente para permanecer en tu radar, pero se aleja antes de revelar demasiado. Y aquí está la parte que prueba que ella piensa en ti constantemente. El tiempo entre esos mensajes aleatorios sigue un patrón. No es aleatorio en absoluto. Ella te contacta justo cuando piensa que podrías estar olvidando de ella. ¿Verdad? Cuando el silencio ha durado lo suficiente como para que le preocupe haber perdido tu atención. Si ella no estuviera obsesionada contigo, no rastrearía los espacios. No le importaría mantenerse presente en tu vida, pero lo hace porque siempre estás en algún lugar en el fondo de su mente. Ahora, déjame mostrar las tres señales restantes y la señal número 7 via revelar exactamente lo que necesitas hacer a continuación. Señal número 5. Ella se comporta ligeramente diferente contigo en comparación con los demás. Presta mucha atención a esta porque es sutil, pero está en todas partes una vez que sabes que buscar. Con la mayoría de las personas ella es de una manera, pero contigo algo cambia. Tal vez está un poco más a la defensiva o tal vez sería un poco más fuerte con tus chistes. Su voz podría cambiar ligeramente de tono al hablar. Podría tocarse más el cabello. Jugar con su teléfono o romper el contacto. Visual más rápido de lo normal. Pero aquí está lo que la mayoría de los chicos se pierden. Estos no son solo hábitos nerviosos. Porque ella actúa normal con los demás. Estas son respuestas al esters. Y el esters en este contexto no significa que ella se siente incómoda contigo. Significa que tú afectas su sistema nervioso de una manera que los demás no lo hacen. Cuando alguien realmente no se preocupa por ti, es completamente neutral. Su lenguaje corporal está relajado. Su energía es plana. Son las personas que nos hacen sentir algo las que provocan estos cambios de comportamiento sutiles. Y si ella actúa más a la defensiva contigo que con los demás. Eso es en realidad una señal más fuerte que si actuara coqueta porque está protegiendo. Ella está construyendo muros porque sabe que tienes el poder de afectarla. Las personas no construyen muros alrededor de quienes no importan. Señal número 6. Ella te pone prueba y la mayoría de los hombres fallan sin siquiera darse cuenta. Este es crucial y la mayoría de los chicos se pierden completamente lo que realmente está pasando. Ella dirá algo para medir tu reacción. Podría mencionar a otro chico casualmente para ver si pone celosa. Podría cancelar planes para ver si reaccionas emocionalmente o te mantienes compuesto. ¿Qué hacer cuando notas esto? Ella podría volverse fría de repente solo para observar cómo respondes. La perseguirás. Te enojarás. Te mantendrás como tú.
Ahora, esto es lo que necesitas entender. Estos no son juegos por el simple hecho de jugar. Son pruebas inconscientes. Ella está tratando de averiguar si eres lo suficientemente seguro para manejarla. Si eres emocionalmente sólido o derrumbas bajo presión. Cuando una mujer piensa en ti seriamente, necesita saber que eres real. Y las pruebas son como lo descubre. Porque acabas de demostrar que eres diferente de todos los demás chicos que alguna vez se han sentido atraídos por ella. Y eso nos lleva a la señal número 7. La que revela exactamente lo que debes hacer a continuación. Sé que esto no es fácil. Cuando te importa alguien, quieres claridad, quieres que ella simplemente te diga como siente. Pero la atracción no funciona así. Especialmente no para las mujeres que se están protegiendo de salir lastimadas. Así que presta atención, confía en las señales y lo más importante. Confía en ti mismo lo suficiente como para no forzar el resultado. No lo arruines. El error más grande que cometen los hombres. Porque el hombre que puede sentarse en la incertidumbre sin derrumbarse. Ese es el hombre que toda mujer busca. Si este texto te ayuda a ver las cosas de manera diferente, deja un comentario con la palabra consciente para que sepa que estás prestando atención a las señales reales y presiona ese botón de suscripción porque vamos a profundizar en la comprensión de la atracción de maneras que la mayoría de las personas nunca lo harán. Conclusión psicológica final. El próximo contenido te mostrará exactamente cómo convertir su curiosidad en acción. Si quieres entender más sobre cómo funciona tu mente, haz clic en el enlace en la pantalla ahora mismo.